votar después. No tengo faltan datos. No se han hecho estudios, no se han hecho encuestas, no hemos segmentado ese no voto, no lo hemos segmentado. Entonces, empezar a sacar consecuencias, me parece súper poco científico empezar a sacar conclusiones grandilocuentes sin tener datos. Creo que son más importantes. Miren, más importante que la conclusión y más graves para la democracia, para mí, son las preguntas que surgen de los datos más que las afirmaciones que se están haciendo hoy día. Y la pregunta que a mí me surge de los datos es que a lo mejor estamos mirando mal el fenómeno. Porque lo que va a salir hoy día, y por eso van a ser algunos diciendo tratando de recuperar el voto obligatorio, es que nos vamos a quedar en que la participación, la crisis de participación tiene que ver con la participación en las elecciones. Cuando yo creo que lo que está pasando acá es que la maduración democrática, es decir, entender que el fenómeno de lo democrático es mucho más que el procedimiento, entender hoy día, de hecho, está empezando a formar parte de la cultura política chilena, y es cosa de hablar con ustedes mismos, que no se sienten partícipes del proceso eleccionario, que eso es el acto de votar el que no necesariamente lo representa, que acá tenemos una democracia tridimensional que tiene que ver con una forma de relación humana. Yo preguntaría, ¿no hay algo aquí de la dictadura en este muerto o este hombre muerto caminando que son la línea de participación electoral? ¿No hay algo de crisis de la cultura política? ¿Vivimos en una cultura democrática? La dimensión del medio, ¿no? Vivimos en una cultura, tenemos un modo de ser como sociedad, como república que es democrático. Esa pregunta es muy vital. Y que ustedes a priori me empiezan a mover la cabeza es más brutal todavía, ¿no? Segunda pregunta. ¿Es solo las elecciones el mecanismo a través del cual podemos fortalecer la representación y la participación política y por lo tanto la legitimidad sustancial del sistema y no solo la legal? ¿Qué pasa con los conceptos de participación activa? ¿Qué pasa con los conceptos de participación temprana y vinculante? ¿Qué pasa con los conceptos, y aquí ahora le hablo como ministro público, qué pasa con el concepto de participación al interior de la administración del sistema político? ¿Qué pasa con la participación en la implementación de políticas públicas, en el diseño, en la toma de decisiones gubernamentales en un país presidencialista? ¿No son esas las demandas de los ciudadanos? ¿No es eso lo que nos haría sentirse más representados? Parece que la primera elección de preguntarle por todos monos feos respecto de lo que voto o lo que los voto, sin capacidad de generar ataques cognitivos, porque tienen una población absolutamente desideologizada. O sea, yo estoy seguro que ninguno de ustedes, hasta que ingresen en esta carrera y lo conforman bien, es capaz de decirme claramente cuál es la diferencia entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, Independiente de Izquierda, el MU, el NAU, todo lo demás. O sea, aparte si les caen bien o les caen mal. Pero ¿cuál es la diferencia sustantiva? Hay muchos analistas hablando de la diferencia. Yo podría hoy día decirle, mire, ganamos porque el pacto PSDC le sacó la mugre al pacto PP-DC. Nos duplicamos, incluso sin los votos del PC, y si le sumamos los votos del PC igual le ganamos. ¿No? Uno podría decir esa interpretación. ¿Y qué pasa si yo les digo, ¿saben qué? Caracha, no hay forma, ¿no es cierto?, de determinar que esa amplitud, que esa diferencia de votos tiene que ver con razones de apoyo político a programas o ideas específicas, sino que tiene que ver más bien, ¿no?, en elecciones municipales, con la capacidad que tuvieron ciertos partidos políticos de recolectar o no recolectar líderes de opinión, o líderes políticos territoriales caudillos. Que es una tesis absolutamente viable, no me la voy a jugar por ninguna de las dos, simplemente les digo que hay una tesis alternativa. Entonces, ¿qué es lo que les quiero? Y con esto termino el comentario. Lo que les quiero decir es que analizar el problema de la participación electoral, descontextualizándolo del tema de la participación política, que es un poco lo que ustedes trataron de evitar, porque le sumaron ingredientes, digamos, a decir que hicieron ustedes, nos va a conducir a volver a cometer el error de creer que la solución del sistema es institucional, creer que la solución del sistema es normativa, que aquí si cambiamos el binominal se arregla todo. Cambiar el binominal para mí es una cuestión de principio, no de resultado. Lo que realmente va a modificar el sistema no es cambiar el binominal. Lo que realmente va a modificar el sistema es ser capaces como sociedad de construir cultura democrática, de construir participación política democrática, de incorporar a la gente en las decisiones del gobierno, no solo el Parlamento, no solo elegir presidente. Nuestra democracia, nuestra institucionalidad es la que está tambaleando, no el sistema electoral solamente, no solamente la democracia, no son solamente los partidos políticos los que están en crisis. Lo que está en crisis es un modo cultural de construir república elitista, oligárquico, poco participativo, y eso es lo que está en crisis. Y si eso no lo modificamos, ¿qué vamos a esperar si las elecciones no son más que un reflejo de la sociedad que las vive? O sea, ¿realmente alguien cree que modificando los porcentajes electorales vamos a modificar la sociedad? No es al revés, no es que modificar la sociedad para que cambien los porcentajes
Ese es mi comentario. Muchas gracias.